por siempre seas exaltado y glorificado, Dios Todopoderoso, grande, bueno, maravilloso, que no te cansas de hacer el bien, que andas siempre buscando la manera de bendecirnos. Gracias, gracias. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Gracias, tesoros. Dios les bendiga. Muchas gracias. Para esta tarde le he titulado a nuestro tema ¿por qué se murió el mar muerto? ¿Cómo es el tema? A causa del pecado, la vida y el reino de los cielos se fue de esta tierra. Así que Jesucristo, para restaurar al hombre, mostrar la misericordia de Dios, trae el reino de los cielos nuevamente a la tierra. Yo quisiera que pensemos en esto que les voy a compartir. Imagínense que cada uno de nosotros, cuando creemos en Jesucristo, Dios nos da un costal de arena del reino de los cielos. No muy grande para que no sea difícil manejarlo. Pero hagan de caso que cada uno de nosotros tiene un costal de arena del reino de los cielos. Y te dice: quiero decirte que te he escogido. Eres importante para mí en el reino y te voy a dar un costal de arena, porque donde tú pongas ese granito, ahí el reino de Dios se va a establecer. Y cuando se te vaya a acabar el costal, no tengas pena, ese costal es milagroso porque te va a volver a aparecer la arena. Porque yo puedo multiplicar panes y peces. Así que cuando ya se te vaya a acabar, no te preocupes, el costal se va a volver a llenar. Entonces, lo que yo quiero, dice el Señor, es que a tus amigos le des un granito para que el reino de Dios llegue a esa vida. Cuando vayas a pasear, ahí al mar donde vayas, al lugar donde vayas, ponga un granito. Cuando vayas a trabajar, ponga un granito. Cuando vayas al súper, deja un granito ahí. Cuando vayas al mercado, pon un granito. Cuando visites a alguien, pon un granito. Y ese granito es milagroso y va a establecerse el reino de Dios en un momento, tal vez que tú no lo sabes, pero ahí va a llegar el reino de Dios. Así que quiero que tengan esa ilustración en su mente y hagan de caso que tienen su costalito y que de ahora en adelante, cuando miren a alguien, le van a dar un granito. Llegan a un lugar, van a dejar un granito. En Hechos capítulo 20, versos 35, la palabra de Dios dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hay una bendición muy especial por dar, y es más bienaventurado dar que recibir. Una de las razones por las cuales Jesucristo quiere que disfrutes de las abundantes riquezas de su gracia, por lo cual Él te quiere bendecir, es para que seas bendición y des de la bendición que Dios te ha dado. Cuando empezaron a salir los huisquiles, la primera una emoción, ¿verdad? Los huisquiles, qué lindo. Y yo vi cómo los cortaban, pero seguían saliendo y seguían saliendo y seguían saliendo. Y de repente teníamos que regalar huisquiles por todos lados, ¿verdad? Así los bananos. Y nosotros hemos sembrado varias cosas ahí en el terreno, ¿verdad? Qué lindo es poder dar. Así que quiero que sepas que Dios te ha escogido para que des lo que has recibido. No te preocupes por lo que no tienes. Ay, es que yo no te preocupes por lo que no tienes.
no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo, te doy. En el reino de Dios, lo que Dios quiere es que aprendas a dar de lo que has recibido. El mar muerto queda en Israel y se murió porque recibe agua del Jordán, pero no tiene salida. Recibe, pero no da. Los ríos, los lagos deben de ser alimentados, pero para que no mueran, deben de tener su salida al mar. Entonces, el mar se muere porque solo recibe, y como no sale, entonces se murió. Necesitamos aprender a dar de la gracia que el Señor nos da. Me gustó mucho esa profecía. Hay una profecía y el Señor tan lindo como anuncia lo que va a hacer. Dios nos va a llenar y te va a bendecir de tal manera que vas a decir como Pedro, es que, era un poco tartamudo, es que, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juan decía, es que compartimos lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. No te menosprecies, porque Dios te ha escogido para dar de lo que Él te quiere dar. Debes aprender a reconocer qué es lo que Dios ha hecho en ti. Y debes aprender a tener listo y preparado lo que Dios ha hecho en ti. Si te ha cambiado, si te ha perdonado, ¿qué te quitó? ¿Te quitó el mal genio? Ese todavía no, pastor. Ok, entonces deja el mal genio. ¿Te quitó qué? La cholludez, la pereza. ¿Qué te hizo? ¿Te permitió dormir? Yo me preocupaba mucho. Bueno, no sé si es la palabra, pero yo decía, Dios mío, y mi mami cuando llegue a la vejez, porque no podía dormir. Y él era un poquito, ¿qué decía yo? Digamos que le gustaba hablar y a veces hablaba de otras cosas que a mí en lo particular no me gustaban. Pero algo sucedió cuando conocí al Señor. Y ahora la miro tan contenta. Ahora la miro tan feliz. Y digo, Señor, qué lindo lo que tu gracia puede hacer. Pero debes de saber qué tienes. Porque si no haces un inventario, no vas a saber qué es lo que tienes. Si uno no tiene un inventario, puede tener cosas y a saber a dónde las tiene, ¿no es cierto? Y Dios, yo sé que tenía una cosa, pero no sé dónde está. Yo me acuerdo que estaba en Brasil y yo me sentía afligido porque no sabía qué predicar. Yo estaba angustiado. Digo, Señor, no sé qué hablarte. Y casi que mi corazón lloraba, ¿verdad? Señor, enséñame, no tengo nada que decir. Y era como que el Señor se me acaba viendo así, ¿verdad? Y yo cuando lo vi así, Señor, ¿y qué pasó? Y entonces Él me dice, ok, vamos a ver. Hablemos de Romanos. ¿Sí, Señor? ¿Podrías enseñar algo del capítulo 1? Sí. ¿Y del capítulo 2? Sí. ¿Y del capítulo 3? Sí. ¿Del capítulo 5? Sí. ¿Del capítulo 6? Sí. ¿Del 7, del 8, del 9? Sí. ¿Y de Gálatas? Sí. ¿Del capítulo 2 de Gálatas? Sí. Y empezó a decirme, y de repente al final, después de decirme y preguntarme, me dijo, eres rico. Yo dije, soy rico. Tengo mucho adentro de mí, pero no me había percatado. No había hecho un inventario. Después me puse a hacer un inventario. ¿Cuántos se acuerdan ustedes de Darío Salas, ese predicador que citaba Biblia y citaba? Y qué emocionante era, se sabía la Biblia de una manera increíble, qué emocionante. Cuando tú haces un inventario, te das cuenta cuánto sé, cuánto tengo. Así que yo te invitaría a que hagas un inventario de bendiciones, qué cosas Dios te ha dado, porque en su momento las vas a utilizar.
En Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios: y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Quiero que reflexionen un poco en este verso. ¿De qué depende lo que des a otras personas? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta que lo que damos depende de lo que hemos recibido? Así que a algunos Dios los va a sanar. Miren, yo conozco personas que venían aquí a la iglesia y parecían locos. Otros dicen, todavía, pastor. No, esperen, pero ya lo va a sanar. Pero personas así que parecían, y de repente, hermanos, tomaban de veras ciertas medicinas porque no sé si les faltaba para el peso o les sobraban, no sé. Pero Dios los transformó y después bien cuerdos. ¿Se acuerdan el ciego de nacimiento? ¿Y por qué este nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Sus padres? ¿Qué pasó? No. Tienes que aprender a ver las cosas como Dios las mira. Es para que las obras de Dios se glorifiquen en Él. Las cosas que has vivido, enfermedades, podrían dejar el verso, por favor. Las cosas que has vivido, las enfermedades, de ahí es la plataforma donde Dios te va a usar en el reino de los cielos. Algunos estaban enfermos y Dios los sanó. Otros estaban leprosos. Piensa en la lepra como en un pecado que no podías dejar, un problema que no podías dejar. Muertos, estaban con demonios. Así que Dios te va a utilizar en el área donde Dios te haya transformado. Vamos a hacer un pequeño examen de dichos salvadoreños, pero solo es uno. Solo es uno. Vamos a ver si te lo puedes. Chucho no come chucho. Y si come, no come mucho. Miren, cuando hay un ladrón y tú has sido malacate, tú sabes, ese es ladrón. Eso se llama discernimiento. No, se llama experiencia. Tú sabes y no te van a enganchar porque tú eras así. ¿Ya? Tú miras, esa persona sí que es amargada. ¿Cómo lo sabes? Esa persona es enojada. Quiero que sepas que debes identificar lo que Dios hizo en ti para que luego busques personas que tuvieron los problemas como tú. Y cuando los identifiques y ya te diste cuenta, fíjate que yo tenía problemas con el enojo, pero Jesús me ayudó. Y ya dejaste el granito de arena. A saber si te creyó, ¿verdad? A saber si te creyó. Sí, pero la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas y al cabo de muchos días lo recogerás. Dios ha puesto gracia sobre ti. Me siento más cerca de ustedes aquí. Dios ha puesto cosas lindas adentro de ti y esa semilla, esa arenita se compara a unas cuantas palabras donde les cuentes lo que Jesús hizo. No tienes que salir como dice Primera de Pedro. No tienes que saberte los versos. De hecho, quiero decirte que realmente la Biblia no tenía ni versos, ni capítulos, ni nada de eso. O sea, números, no tenía. Lo que es importante es que tú le digas a la gente, la Biblia dice en el Salmo 66, venid y oíd los que teméis a Jehová y contaré lo que él ha hecho a mi alma. Necesitas hacer tu inventario de qué cosas ha hecho Dios para que luego estés pendiente de las personas que están a tu alrededor que puedan necesitar la gracia que Dios te dio.
Miren, yo tenía un pastor que me cayó mal. Yo fui religioso, todavía tengo algunas cosas, pero ya se me están quitando. Y recuerdo un tiempo como fariseo, a mí me enseñaron que el que comía cerdo no iba al cielo porque comía carne de cerdo. Isaías dice que los iba a talar a todos que los que comieran cerdo. De hecho, le preguntaron a un pastor: pastor, ¿y es pecado comer cerdo? Y el pastor les dijo: no, tú puedes comer todo el cerdo que quieras. De hecho, entre más comas, más rápido vas a llegar al cielo. Es un chiste que necesita interpretación. Ahí le preguntan a la totora. El punto es que Dios te dio esa gracia. Pero yo era de esos de que esto es así, así que me enseñaron y yo tenía butifarras pues, y no me las terminé de comer. Cuando me dijeron que esa comida era inmunda, y mi mamá me decía: pero si solo son unas cuantas, termínesela al niño, ¿verdad? Y yo: no, porque así, yo bien así, ¿verdad? No me las comeré más. Y un día conocí a un pastor que me cayó mal, pero lo llegué a amar, pero muy lindo. Y un día estábamos platicando eso de la ley de alimentación, y me dice: entiendo su celo, me dijo, y su pasión, pero no es así. No me dijo Biblia, no me citó nada, solo con una seguridad y un amor me dijo: no es así. ¿A usted le pasó también? Y mira, eso entró como que si fuera un acero en mi cerebro y empezó a dar vueltas y a pegar. Señor, ¿es así? ¿Es así? ¿No es así? Estoy engañado. Y esa pequeña palabra me hizo indagar: Señor, yo no quiero creer algo que no sea bíblico, muéstrame. Y poco a poco fui aprendiendo cosas y me di cuenta que no era así, que el nuevo pacto era otra cosa. Pero alguien se atrevió a acercarse a mí y hablarme. Cuando vayas a tu trabajo, cuando vayas al súper, tú dejas un granito del reino de Dios. Si haces una oración: Señor, que tu gloria llene este lugar, trae salvación sobre Pepe. No necesitas, hermano, doblar las rodillas y quedarte media hora orando ahí. Gloria a Dios por todos los que tienen tiempo para orar de esa forma. Qué lindo, cuánta guerra, cuánta bendición se va a recibir. Pero hay oraciones que son bien cortas. Sol, detente en Gabaón, y tu luna en Ajalón. Y Dios lo hizo. Así que quiero que sepas que eres un enviado especial en ese lugar donde estás aprendiendo artes mixtas. ¿Oíste? Artes mixtas. En ese lugar donde fuiste a cocinar, en ese lugar donde fuiste a vender, en ese lugar donde fuiste a instalar un GPS, en ese camión. Señor, el que se siente aquí, que se convierta. ¿Están visualizando? Son agentes especiales del reino de Dios para que infiltren, para que den la bendición de Dios. Ahí en ese call center donde estás, en ese gimnasio, en la tienda donde está la niña Chita, y si pasa Tarzán también. Dios te ha escogido. Vivir para Dios es emocionante, porque a veces la vida cristiana es muy aburrida, porque muchas veces solo estamos nosotros enfocados en nosotros mismos y tenemos tantos paradigmas. No, es que pastor, no me sé la Biblia, no me puedo, no sé si es Deuteronomio o Deuteronomio, no sé si es benignidad o benignidad, no sé. Alguien tenía aproximadamente 2000 demonios. Y esto que te voy a compartir es para que sepas que
compartir y hablar de otros las misericordias de Dios no tiene que ver con madurez espiritual. Simplemente tiene que ver con dar de lo recibido. Esta persona tenía 2000 demonios y no se ponía ropa. No se ponía ropa. Vivía en los sepulcros. De ahí salió mi teoría: entre menos ropa, más endemoniado. Pero eso no vale en el mar, ¿no? Bueno, más o menos. Esta persona, ni las cadenas lo podían atrapar. Pero cuando es salvo, ¿qué le dice Jesús? Él se quería ir con Jesús y le dice: no te vengas conmigo. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y miren, su mensaje era sencillo. Antes estaba chulón y ahora me he visto. Antes no vestía ropa, vivía en los sepulcros. Ya, ahora puedo dormir en otro lado. ¿Y qué pasó? Es que vino un hombre y vieran qué. Y ya le contaba. Miren, si él tenía 2000 demonios, los que tengan 5000 van a tener esperanza. Cuando tú cuentas lo que Dios hizo contigo, cuando tú cuentas lo que el Señor hizo, le das esperanza a la gente. Si Dios cambió a este, me puede cambiar a mí. Habla en el nombre de Jesús. Ora por la gente. Y no necesitas 3-4 horas. A veces va a ser una plática y en 5 minutos le dices: creo que bueno sería si hicieras esto. A mí me pasó esto y esto. Y tú le dices: qué lindo. Y te va a decir: qué precioso. Pero debes capacitarte. El endemoniado gadareno empezó a hablar y no tenía ni 5 días, pero empezó a hablar. Ahora bien, ahora gracias a Dios hay iglesia. Y la iglesia es un lugar donde está la familia de Dios y puedes ser capacitado. ¿Capacitado para qué? Para dar de lo que has recibido. Soy ingeniero en electrónica y la gente me decía: mire, ¿usted puede reparar radios? Yo decía: no, yo no reparo radios. Un ingeniero no estudia para reparar radios. Existe diferencia entre técnico, entre un ingeniero, un máster y un doctor. Inicialmente tú puedes prepararte como técnico. Alguien puede prepararse para reparar radios, para reparar celulares, para algo simplemente sencillo. Así tú te puedes preparar. No, yo solo quiero aprender cómo se ora, nada más. Y eso es lo que vas a compartir, porque Dios te está guiando a la oración. Quieres aprender a testificar, a echar fuera demonios. Tú solo quieres aprender cómo llevar consuelo. O sea, ese sería un estudio técnico. Hacer algo simple, una actividad que tenga que ver con tu comunión con Dios, con tu relación con Dios. Claro, tú puedes estudiar ingeniería y claro, ahí ya hay estudios bíblicos, hay universidades, hay institutos bíblicos. Y cuando uno ya llega a ser ingeniero por el estudio que ha desarrollado, empieza a crear y diseñar. Estaba en un examen de cierto profesor, no me acuerdo del nombre, solo le decían Track Joes, y no podíamos hacer nada. Hizo una pregunta y estaba en blanco la papeleta media hora y dice él: ¿qué pasó? Y le digo: ingeniero, usted no dio esto en clase. Y él dice: ustedes son ingenieros, inventen. Así que después de 45 minutos empezamos a inventar y lo logramos. Cuando tú tengas estudios, capacidad más y puedas, así sientes el llamado de Dios, Dios te va a poder enseñar a diseñar, a crear. Y de ahí vienen aquellos que estudian maestrías, como la doctora Cepeda, que se enfocó en como la neonatología, por ejemplo, ¿verdad? Se enfocó en cosas pequeñas, pero hace un estudio profundo. Y de ahí viene el doctorado. Bueno, el punto es que tú puedes capacitarte para poder dar. Y el Señor te va a capacitar, pero tú debes de estar dispuesto. Yo siento en mi corazón que nosotros aquí en la iglesia
Hemos disfrutado de muchas bendiciones de Dios, pero hemos dado poco. Y necesitamos despertar para dar de los tesoros que Dios nos ha dado. Ahora déjame decirte, para poder dar, primero hay que recibir. Así que quiero hablarte de 3 verdades sencillas para poder recibir las bendiciones de Dios. Y estas 3 son: acércate, cree en tu corazón y desata tu fe. Debes acercarte, no debes de tener miedo. Debes acercarte a Jesús. Debes aprender a hablarle a Él. ¿Te acuerdas el leproso? Se arrodilló y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Cuando tengas una necesidad, acércate a Dios, no tengas miedo. Jesús pagó por todos tus pecados. Su sangre fue derramada para que tú tuvieras acceso al trono. Que no te impida el que te acerques a Dios cuando tengas una necesidad. Porque lo que Dios quiere es que experimentes su amor, porque nosotros le amamos porque Él amó primero. Por eso fue. Entonces búscalo. Sé como esa mujer con flujo. Tienes que ser valiente. La mujer con flujo era inmunda, y si se daban cuenta que ella había salido en medio de la gente, era un gran problema, porque a quien ella tocaba, los demás quedaban inmundos. Pero tienes que ser valiente y que no te importe la opinión ajena, y buscar con todas tus fuerzas a Jesús. A veces vas a estar tan emproblemado como el endemoniado gadareno. Yo personalmente creo que el endemoniado gadareno no fueron los demonios que se postraron delante de Jesús. Yo creo que este hombre estaba tan lleno de demonios que lo único que pudo hacer es salir corriendo y arrodillársele, porque los demonios le decían: no nos atormentes, no nos atormentes. Así que si quizás tal vez no puedas ni hablar, pero en tu mente dile: Jesús, ayúdame. Jesús, si puedes hablar, habla como el ladrón en la cruz: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es la primera, acércate. Número 2, debes de creer con el corazón. ¿Cuál es la diferencia entre creer con el corazón? Quiero explicarte el creer como sustantivo y el creer como verbo. El creer como sustantivo: todos sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y somos en un país donde se predica a Jesucristo. Así que la mayoría de personas sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ese creer no es el que salva. Ese creer no es el que recibe las bendiciones de Dios. Creer con el corazón tiene que ver con confiar en Dios. Tiene que ver con acciones que denoten mi confianza en Dios. Involucra una decisión en el carácter de Dios. Y tú dices: pero ¿y cómo puedo creer en el corazón? El Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto Jehová, tú no desamparaste a los que te buscaron. Vas a confiar cuando llegues a conocer. Así que cree en el corazón sus promesas a través de conocerle. Y por último, desata tu fe. ¿Y cómo vas a desatar tu fe? Ora, pide, confiesa, y no dejes de hacerlo, porque hay una lucha espiritual. No es que Dios no te lo quiera dar, espiritualmente te pertenece, pero si tú lo dejas de pedir, dejas de orar, entonces es como que se detiene la bendición. Debes de seguir orando, pidiendo, hasta que la bendición llegue. Ahora, por otro lado, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros nos bendecimos con la gracia que Dios nos ha dado? ¿Qué pasaría si yo miro a mi hermano, que hay una área donde como que le hace falta un conocimiento que yo tengo? ¿Sabes? La Biblia ha diseñado, Dios ha diseñado, y la palabra lo muestra, que el crecimiento va a venir por la interacción que tengamos los unos con los otros. Efesios capítulo 4, versos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto escrito, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Debemos edificarnos. ¿Y cómo nos vamos a edificar? Nos vamos a edificar compartiendo. Mira, pero en amor, ¿verdad? Yo te amo. Fíjate que la vez pasada te oí hablar y yo sentí que hablaste un poco grosero. Tal vez te diga, ¿qué te importa? Y si te dicen así, tú le dices, come torta. No le vayas a decir así. Si te dice así, es una persona que no quiere recibir. Pero hay gente que te va a amar y va a estar agradecida. ¿Y qué crees tú que debo de hacer? Y compartes lo que has aprendido. Priscila y Aquila están escuchando a Apolos, y Apolos está predicando un mensaje, pero él solo predicaba hasta el mensaje de Juan, hasta el bautismo de Juan. Entonces, después de oírlo, y era un hombre que hablaba elocuentemente, entonces después de oírlo, lo llamaron, mira Apolos, vení, y le declararon particularmente cómo ya Jesús había venido a morir. ¿Y qué pasó? A través de una plática. Ten la costumbre de platicar con las personas. Pregúntales cómo están, y cómo se llama tu mamá, y cómo se llama tu abuelita. Y de repente en esa plática, porque recuerda, ahí alrededor tuyo hay personas que están esperando el mensaje que Dios te ha enseñado. Quizás esa persona que acaba de llegar a que le repares el vehículo. Y quizás nadie va a orar por esa persona, pero ahí estás tú. Y Dios quiere que le diga, Señor, ayúdale, sálvalo, ten misericordia de él. Una de las cosas que debemos hacer también es ser vulnerables. Y debemos aprender a contar nuestras faltas. Pedro dijo, nunca te negaré. Si es necesario morir contigo, no te negaré. Y lo negó 3 veces. Pero el Señor le había dicho, Pedro, Satanás te va a zarandear como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Pero cuando vuelvas, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Comparte de tus fracasos y cómo el Señor te levantó. ¿Sabes quién es una persona que va creciendo y madurando? Aquel que cayó y se logró levantar y siguió adelante. Ya vas a poder ayudar a muchos. Abre tu corazón y comparte tu corazón. Cuando Dios te abra el entendimiento de que Jesús pagó por todos tus pecados, mientras sigas creyendo en Jesucristo, mientras sigas pidiendo perdón cuando peques, tu salvación está garantizada. No pierdes el derecho de hijo. Pero si no te apartas del pecado, no vas a poder disfrutar sus bendiciones y no vas a poder ser un instrumento de honra. Es importante que te conviertas de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, porque eres un mensajero de Dios. Eres una bendición, dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y mira qué sucede con aquellos que no solo reciben el perdón. A mí ya no me preocupa el pecado, porque sé que soy hijo. En cuanto a salvación estoy seguro, y mientras yo siga creyendo en Él, permanezca confesándolo, no tengo problema con la salvación. Pero reconozco que si no me aparto del pecado, la unción de Dios no vendrá sobre mí para ser un vaso para honra. Y dice el verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Qué puedes hacer para ser usado por Dios? Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad vuestros corazones y preparar para presentar con defensa
y mansedumbre de la esperanza que hay en vosotros. ¿Quieres ser bendición? Santifica tu corazón. Que el Señor te ayude a eliminar de tu corazón todo lo que no le agrada. Y prepárate para dar de lo que has recibido. Escribe qué enseñarías. Toma tiempo para redactar. Haz tu inventario. Porque donde estás, ahí hay alguien. Quizás sea la tortillera. Quizás sea el de la basura. Y quizás tu parte sea: Señor, bendícelo, que te conozca. Y ya depositaste tu granito. Dwight L. Moody fue un evangelista poderoso. Nació en el 1837 y murió en 1899. Él fue el que dijo: la fe hace posible lo que es imposible para los hombres. Y también dijo: Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. En una ocasión le preguntaron a Moody, o más bien hablaron con Moody: ¿sabe qué? A mí no me gusta su manera de evangelizar. Y dijo Moody: pues honestamente, a mí no me gusta muchas veces tampoco. Y le pregunta Moody: ¿y usted cómo evangeliza? Y él le dice: no, yo no evangelizo. Entonces le dijo Moody: entonces prefiero mi método. No digas no puedo. Di: heme aquí. Si Dios te ha hablado en este mensaje, hay un fuego que Dios ha puesto en mi corazón. No es posible que solo recibamos las bendiciones de Dios, que tengamos hijos lindos, que tengamos paz, que tengamos bendición, cuando hay gente allá afuera que quisiera tener una migaja de lo que Dios te ha dado y quisiera compartir y entrenarte de manera personal. Voy a grabar videos, voy a acompañarte, voy a darte seguimiento, y todo el objetivo es que aprendas a hablar con otros, no necesariamente estudios bíblicos, no, que aprendas a compartir con personas de tu trabajo, con tu familia, qué hacer, estrategias. Así que si el Señor ha tocado tu vida, por favor, al final acércate a Carmencita y dale tu nombre, para que ella me va a pasar esa lista a mí. Si te es más fácil, mándame un WhatsApp y dime: pastor, yo quiero que me enseñe. Entonces yo me voy a preocupar, voy a hacer reuniones Zoom con esa lista de personas, voy a darle seguimiento personal, y el objetivo es ser sembradores, esas personas que van a estar compartiendo lo que Dios ha hecho. Y cuando termine ese grupo, de los que se anoten, voy a empezar otro grupo. Pero recuerda esta frase: no digas no puedo, mejor di: heme aquí, y el Señor te va a capacitar. Vamos a cantar un canto. No sé
Padre Todopoderoso, Señor, nos has bendecido tanto, tanto, tanto. No queremos ser como el mar muerto, que recibió y recibe tanto, pero no da. Queremos pedirte que nos des la gracia para compartir, para hablar, para dar de la gracia recibida. Y ciertamente no sabemos cómo hacerlo, pero te decimos, henos aquí. Heme aquí, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que a cada uno de tus hijos nos permitas esa gracia de dar de la gracia recibida, Padre. Ten misericordia, Señor, y que tu gracia esté con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Palabra del Señor, pueden ponerse en pie y nuestros hermanos se acercarán a ustedes para poder orar por ustedes. Examíname, Señor, tú me conoces, quebranta mi corazón, transfórmame conforme a tu palabra, y lléname hasta que mi
Cada domingo recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en lo natural, para que una semilla dé fruto, la semilla primero tiene que morir. Y fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo lo que dio la oportunidad a que miles y millones pudieran recibir la vida de Dios. Bueno es recordar su muerte, su resurrección, porque es gracias a su muerte y a su resurrección que tenemos lo que tenemos. Un, dos, tres. Por favor, ¿podríamos colocar sangre carmesí? Esa sangre tiene todavía poder para salvar, para sanar, para bendecir. Sangre carmesí, limpio soy por ti, sangre derramada en la cruz por mí, Jesús. Sangre carmesí, sangre carmesí, limpio soy por ti, sangre derramada en la cruz por mí, Jesús. La muerte merecía, pero tomaste mi lugar. Tu muerte no fue en vano. Soy un ejemplo más. La muerte merecía, pero tomaste mi lugar. Tu muerte no fue en vano. Soy un ejemplo más. La muerte merecía, pero tomaste mi lugar. Tu muerte no fue en vano. Soy un ejemplo más. La muerte merecía, pero tomaste mi lugar. Tu muerte no fue en vano. Soy un ejemplo más. Si tú nos estás viendo por las redes, prepara por favor tu pan y tu copa, que en este momento vamos a orar para dar gracias y para bendecir los emblemas. Padre Todopoderoso, no siendo merecedores de tu perdón, te damos las gracias.
Porque Jesucristo fue herido, molido, castigado para que nosotros recibiéramos paz. Fue hecho maldito para nosotros ser benditos. Siendo rico, siendo Dios, siendo el creador de todo, se hizo pobre para enriquecernos. Y siendo el santo, a imagen de tu sustancia, le hiciste pecado, Padre, para que nosotros fuésemos hechos tu justicia. Ahora hemos sido lavados, santificados, justificados. Hay perdón, sanidad, liberación y gracia para vencer todo pecado. Yo te pido que conforme a la necesidad de tus hijos, así reciban por la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús, puedan recibir sanidad, perdón, liberación, provisión, conforme a tu misericordia. Y aunque no tenías que hacerlo, te damos las gracias porque lo hiciste. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Podemos comer y beber.